Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches, según donde se encuentren. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada que organiza la Academia de Estudiantes Digitales en conjunto con el excelentísimo Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Para nosotros hoy es un placer poder estar acá ofreciéndoles una jornada que se llama China, aspectos legales claves para hacer negocios y las relaciones con América Latina, donde vamos a abordar cuestiones legales y comerciales bastante interesantes, eh, que les vamos a tratar desde distintas perspectivas. Tenemos por un lado a Ignacio Tornero, que ahora se los voy a presentar. Tenemos por otro lado a Long Yanshen, y yo me encuentro desde China. Como muchos de los compañeros y compañeras sabrán, yo me encuentro desde China, así que también les mando un saludo afectuoso desde acá. Hola Ale, ¿cómo estás? Un compañero que está con nosotros desde hace un montón. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Hay un montón de personas que están registradas, las vamos a ir admitiendo a medida que esta actividad se vaya llevando a cabo, a medida que se vayan sumando, no hay ningún problema. Y sí quiero decirle que por favor las consultas las canalicen por el chat. Vamos a tener una sección especial de preguntas-respuestas para los ponentes, así que cualquier cosa que surja pueden dejarla por el chat, ¿sí? Va a ser todo respondido. Hola Bruno, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el primer panel, que es el panel A. En este panel vamos a hablar de los aspectos legales claves en los negocios con China. La persona que va a dar este panel es el abogado Ignacio Tornero. Ignacio Tornero, además de la presentación que yo les voy a hacer, él ha vivido muchos años en China, entonces, además de estudiar, de todo lo que van a conocer ahora, un placer contar con un ponente como Ignacio. Ignacio brevemente es abogado por la Universidad Católica, es MBA en la Universidad British Columbia de Shanghai, China, es profesor instructor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que yo sé que hay muchos estudiantes de Chile acá, así que capaz alguno tiene a Ignacio como docente, es miembro del comité asesor del Centro Latinoamericano de la Universidad de Chihuahua en Chile, y es investigador asociado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, centro que hoy está organizando este evento. Posteriormente les voy a presentar a la siguiente ponente, pero ahora le vamos a dar la palabra a Ignacio. Bienvenido, Ignacio. Muchísimas gracias, Federica, por la invitación y agradecerte a ti, ¿no es cierto?, a todo el equipo de estudiantes digitales por esta instancia. Saludar también a todos los asistentes. Muchísimas gracias por el interés. Voy a compartir ahora la pantalla. Por favor, me avisan si es que pueden ver bien la presentación. Se ve Perfecto. muy bien. Excelente. Bueno, la verdad es que son 15 minutos, lo cual obviamente es un tiempo muy, muy breve para poder hacer una introducción de todo lo que dice relación con los aspectos legales claves en los negocios con China. Y la idea es poder presentarles ciertas temáticas que en mi experiencia particular han sido bien relevantes en lo que dice relación cuando uno ejerce de abogado, ¿no es cierto?, en las relaciones de China con América Latina. Yo entiendo que no les voy a poder hacer esta pregunta. Yo había preparado preguntarles si es que acaso algunos de ustedes saben de qué se trata esta imagen. Entiendo que no van a poder activar su micrófono, pero tal vez quizá alguno de ustedes podrá decir por el chat si es que saben quién es este pensador, este gran educador, este gran filósofo chino. Bueno, aquí tenemos la imagen de Confucio. Confucio, para quienes saben, es un pensador, educador, filósofo chino que vive entre el siglo VI y V antes de Cristo. Y la razón por la cual me gustaría hacer una referencia a Confucio es porque él tuvo una importancia muy, muy grande en lo que dice relación con el desarrollo de una corriente o de un pensamiento jurídico en China. También tenemos para los amigos quizás asistentes que han estudiado algo de idioma chino, tenemos dos caracteres chinos que es fa, ya. Fa, ya significa legalismo. Y la idea de esta primera diapositiva es contarles que para entender la modernidad del derecho y de la ley, ¿no es cierto?, de la práctica de abogado en China, es importante entender a Confucio y también es muy importante conocer lo que dice en relación con la corriente del legalismo, que es una corriente que surge algunos siglos después, específicamente el siglo III
antes de Cristo, con la figura de otro pensador o educador o filósofo que se llama Hans Frazer. ¿Ok? Entonces tenemos dos visiones distintas. Tenemos una visión confuciana del derecho y una visión legalista que van a ir transformándose, van a ir mutando a lo largo de China para entender lo que es actualmente la concepción del derecho. El derecho o el legalismo tiene una visión más bien de entender que es un conjunto de reglas, de estándares, mientras que la visión confuciana del derecho dice relación con un orden más bien moral. Probablemente hay algunos de ustedes que son, o muchos de ustedes que son abogados o están estudiando derecho. A mí me gusta hacer esta distinción del rule by law y del rule of law. Probablemente ustedes han escuchado hablar del rule of law, ¿no es cierto?, como un conjunto como el derecho anglosajón, pero esta visión del legalismo chino es una visión del rule by law, en donde, ¿no es cierto?, lo que busca el derecho no solamente crear un Estado de derecho, sino que generar un conjunto de reglas para crear un orden social. Eso es claramente una simplificación de prácticamente 2.200, 2.500 años de historia, y ahora nos remontamos, pasamos rápidamente a lo que es la actualidad, o lo que ha sucedido en China en el siglo XX en el desarrollo del derecho. Esta es una imagen de una oficina de abogados, es una oficina de abogados china, es una de las principales firmas de abogados china, que se llama King & Wood Mallesons, producto de una fusión entre una firma china, que se llama King & Wood, una oficina australiana y una oficina inglesa que se llama S.J. Berwin. Es interesante entender que en China lo que entendemos actualmente por derecho es algo más bien reciente. Obviamente hay una tradición, que es lo que hablábamos del confucianismo, del legalismo del siglo V, III antes de Cristo, pero lo que entendemos por derecho actualmente en China es algo que surge o comienza a surgir a fines o a principios, perdón, de los años 90. Es decir, es una industria que, a diferencia de lo que ustedes pueden ver en muchos países latinoamericanos, el caso chileno, argentino, etcétera, solamente tiene 3 décadas de desarrollo. Sin embargo, esto ha sido realmente ha tenido un desarrollo muy, muy, muy rápido, y en ese sentido quería compartir con usted una breve línea de tiempo, ¿okay?, de lo que ha sido el desarrollo jurídico en China en los últimos 70 años. Me gusta siempre situarnos con la fundación de la República Popular China, que esto sucede en 1949, y específicamente el año 1978 o los últimos años de la década del 70, con un nuevo líder que es un líder realmente muy importante en la transformación económica, político, social y jurídica en China, que es Deng Xiaoping. Deng Xiaoping en el año 78 comienza con una transformación económica en China, comienza un proceso que se llama reforma de apertura, o en chino Cai Fan, con el objeto de insertar nuevamente a China en el mundo, y esto obviamente trae aparejado consecuencias jurídicas, ¿no es cierto? Y eso específicamente en relación con que China empieza a adoptar prácticas, tendencias jurídicas occidentales, un caso importante el caso alemán, y empieza a dictar sus primeros cuerpos normativos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Constitución, ¿no es cierto?, que se dicta el año 1982, tenemos, ¿no es cierto?, la Criminal Law, tenemos la Patent Law y una serie de cuerpos normativos similares a los que podemos entender en Occidente. Pero muchas veces uno podría creer que por el hecho de que China cuente con códigos o leyes similares a Occidente, la aplicación del derecho podría ser la misma, y en ese sentido hay una gran diferencia, porque muchas veces la aplicación del derecho es muy diferente a la occidental. En este sentido, no hay que olvidar que en China no existe una separación de poderes del Estado propiamente tal como la entendemos en Occidente, ¿no es cierto?, esa visión de Montesquieu de Francia, y eso tiene consecuencias prácticas muy importantes en donde el derecho obviamente está afectado no solamente por la cultura, sino que también por aspectos políticos que no podemos olvidar. Como le mencionaba, las firmas de abogados, como la entendemos actualmente, empiezan a surgir como prácticas privadas recién a principios del año 90. Antes de los 90, en China, la práctica jurídica o las firmas de abogados era algo estatal. No habían oficinas de abogados privadas. Entonces, con este proceso de reforma y apertura, que vimos que fue iniciado por Deng Xiaoping el año 78, se produce también obviamente una apertura jurídica, una apertura del mercado legal, y empiezan a surgir, como ven ahí, en el año 1992, las primeras firmas de abogados extranjeras empiezan a instalarse en el mercado chino. Obviamente, muchas firmas internacionales veían la oportunidad de que se estuviese reformando y liberalizando el mercado chino. Y esto ha crecido exponencialmente, lamentablemente el gráfico solamente está hasta el 2012, pero tenemos que actualmente existen un par de cientos de oficinas o de oficinas de representación de firmas de abogados extranjeras
operando en China. Les quiero partir ahora contando un caso práctico de una oficina china que esta firma se llama Tiantong and Partners. Yo he tenido la suerte de estar en esta firma un par de veces. Este es un Siheyuan. Un Siheyuan es un courtyard, que es esta estructura arquitectónica tradicional de Beijing. Y esta es la oficina de esta firma Tiantong and Partners en Beijing. La razón por la cual les quiero contar más detalle de esta firma es porque esta firma es una firma boutique de litigación y ha sido un actor pionero en la industria legal china, sobre todo por la incorporación de elementos tecnológicos en la práctica del derecho. Esto está muy en línea, ¿no es cierto?, con lo que hace hoy en día Estudiantes Digitales. Estudiantes Digitales ha incorporado elementos tecnológicos para fomentar, democratizar la enseñanza, y Tiantong and Partners lo que ha hecho, ¿no es cierto?, es incorporar elementos tecnológicos en la práctica del derecho. Ejemplos prácticos, por ejemplo, han generado una indexación de una cantidad de jurisprudencia gigantesca con el objeto, ¿no es cierto?, de poder facilitar la resolución de casos. También han desarrollado una metodología que se llama el Tiantong Key Number para poder establecer una probabilidad de éxito de los casos que les presentan sus clientes. Esto en la práctica se ha traducido, que ha sido una firma muy exitosa en cuanto a su estadística de resolución exitosa de casos. Hablarles brevemente de mi experiencia en particular. Como les mencionaba Federica, yo tuve la oportunidad de vivir en China entre el año 2009 y el año 2018, viví 6 años en total, en distintos periodos, y el año 2012 ingresé a la firma de abogados Kerry. La firma de abogados Kerry es una de las principales firmas de abogados latinoamericanas, es la firma más grande de abogados en Chile en cuanto a números de abogados, y desarrollamos un proyecto de desarrollar un China Desk y específicamente abrir una oficina, ¿no es cierto?, de la firma Kerry en China, con el objeto de poder asesorar a empresas chinas en sus inversiones en Latinoamérica y asesorar a empresas latinoamericanas en su negocio en China. Posteriormente, el año 2013, tuve la oportunidad de trabajar como asociado internacional en una firma china, en Grandal Law Firm, en Beijing. El 2014 tuve una experiencia similar en la firma de abogados shanghainesa que se llama Dutch Law Offices, antes de la fusión con Dentons, que probablemente algunos de ustedes conocen. El 2016 constituimos formalmente la firma de Kerry en la ciudad de Shanghai, y hasta el año pasado, ¿no es cierto?, yo formaba parte del equipo del China Desk de Kerry tanto en China como en Chile, y el año pasado tomé la decisión de emprender y formé una consultora de negocios legal que se llama East Consulting. Esta es una foto de Jing'an, es uno de los distritos más famosos en la ciudad de Shanghai, y ese es uno de los edificios en los cuales está ubicada, ¿no es cierto?, la oficina de Kerry, y donde además se ubican algunas de las principales firmas de abogados locales chinas como internacionales. Probablemente quise incluir alguna referencia a la propiedad intelectual. Muchas veces escuchamos, ¿no es cierto?, en la prensa temas de propiedad intelectual, qué tan fuerte o estricta es la protección de la propiedad intelectual en China, si acaso empresas internacionales pueden proteger su propiedad intelectual, qué sucede en casos de litigación que dice en relación con temas de propiedad intelectual. Entonces, este es como un tema un hot topic, ¿cierto? Y aquí les quiero contar algo en este sentido. Lo primero es que China se ha convertido en un mercado realmente muy importante en lo que dice relación con el filing de derechos de propiedad intelectual. Según esta estadística, China concentra el 43% de las aplicaciones de patentes a nivel global, tanto presentadas por empresas internacionales como por empresas locales. O sea, esto les da a ustedes un orden de magnitud de la importancia, ¿no es cierto?, que tiene China como, ¿no es cierto?, ser un centro de protección de propiedad intelectual, y esto ha sido algo creciente en el tiempo. En el curso del Centro de Estudios Internacionales abordamos esto en profundidad, de qué tan importante, en dónde se puede litigar, el estado de protección a nivel, ¿no es cierto?, de distintas jurisdicciones provinciales, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que sí hay que tener presente es que no obstante el estado de protección de la propiedad en Chile ha aumentado en el tiempo, y eso es lo que nos muestra el eje Y de este gráfico, sí existe una brecha muy grande respecto a otros casos, como es el caso de Estados Unidos. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, la comparación de los años, vemos que si bien China ha aumentado su ámbito de protección de la propiedad intelectual, de derechos de propiedad intelectual, existen aproximadamente 200 años de desfase entre la dictación de los primeros cuerpos normativos de propiedad intelectual en China, como es la Copyright Act de 1790, en comparación con los primeros cuerpos normativos de propiedad intelectual
en China que datan de los años 80. Recuerden, ¿no es cierto?, el año 1978, que es un año muy importante en China, que se inicia este proceso de reforma de apertura, y con el proceso de reforma de apertura vemos que eso se traduce también en el ámbito jurídico en la dictación de cuerpos normativos que dicen relación con propiedad intelectual. Otro caso práctico dice relación con cierta experiencia que tuve trabajando como asesor externo de esta firma tecnológica. Es una firma tecnológica que nace en Chile, fundada por Fernando Fichman, que es un científico chileno, y que hoy en día tiene presencia a nivel internacional. Es bien interesante lo que nos tocó hacer para Crystal Lagoons, que el encargo de Fernando Fichman, el fundador, ¿no es cierto?, de esta empresa, fue: Ignacio, necesitamos proteger nuestra propiedad intelectual en el mercado chino, y en paralelo, ¿no es cierto?, necesitamos desarrollar una estrategia comercial. Y esto obviamente simplifica la estrategia general que desarrollamos para Crystal Lagoons, en donde lo que estamos mostrando acá es que para proteger la propiedad intelectual, tú no solamente tienes que pensar en hacer un registro de derechos de propiedad intelectual, como patente, ¿no es cierto?, trademarks, trade secrets u otros, sino que tiene que ser una estrategia comprensiva. Hay un caso de Harvard muy interesante que se refiere a esta matriz de cuál debe ser una estrategia multidisciplinaria para poder efectivamente proteger la propiedad intelectual de las empresas, que incluye temas desde protección de la propiedad intelectual, obviamente, temas de vigilancia, el desarrollo de estrategia comercial, el desarrollo de relaciones locales, la localización de la marca, tecnología y el cumplimiento, ¿no es cierto?, de la propiedad intelectual. Otro caso que ha sido bien icónico en este sentido es el juicio de la empresa New Balance, que obviamente la gran mayoría, imagino, ustedes conocen, en contra de esta empresa china que se llama New Balloon. Esto es un caso que se produjo aproximadamente el año 2017, en el cual la empresa New Balance demanda a esta empresa china que se llama New Balloon por el desarrollo y uso de un logo que es bastante, ¿no es cierto?, similar al de New Balance. El resultado fue que el tribunal falló a favor de New Balance y se indemnizó a la empresa por un monto superior a 1.5 millones de dólares, lo cual, si bien es un monto bajo, da luces de que efectivamente en China hay espacio para proteger efectivamente derechos de propiedad intelectual. Solamente para terminar la última diapositiva, esto es un caso en el cual también me tocó la oportunidad de trabajar el año 2018, en el cual asesoramos con la firma Kerry a esta empresa de China que se llama Yanghe, que son los principales productores de Baijiu. El Baijiu es un licor chino que se produce en base a sorgo, y ellos querían adquirir un porcentaje en una viña chilena. Finalmente nos ayudamos a adquirir el 12,5% de la viña San Pedro. Acá no solamente hablamos de la importancia de la estructura legal, sino también la importancia del Guanxi. El Guanxi es este entramado de relaciones interpersonales en China que son muy importantes a la hora de hacer los negocios. Lamentablemente no podemos entrar en muchos detalles, pero encantado después en la sesión de Q&A nos puedan hacer la mayor cantidad de preguntas que quieran respecto a eso. Solamente para terminar, Federica, antes de dar la palabra a Longyan, me gustaría hacer referencia a una tendencia reciente que se comienza a desarrollar en China a partir del año 2015, que son los tribunales de Internet. China ha sido muy pionero en el desarrollo de tribunales de Internet. Actualmente existen 3 en las ciudades de Hangzhou, Beijing y Guangzhou, y específicamente el gobierno chino ha desarrollado estos tribunales con el objeto de resolver disputas que dicen en relación con Internet, sobre todo en casos de e-commerce, casos de propiedad intelectual, en el cual, por ejemplo, se pueden presentar medios probatorios a través de blockchain. Esto es una tendencia muy interesante. De hecho, estamos desarrollando con una colega una columna de opinión en este sentido. Eso, muchísimas gracias. Le quiero dar la palabra a mi colega Longyan y espero haber disfrutado la presentación. Muchísimas gracias, Ignacio. Hay bastantes preguntitas, las vamos a dejar para dentro de ahora un ratito cuando Longyan termine con su presentación. Ahora voy a pasar a presentarles a Longyan Chen. Ella es licenciada en Economía por el Instituto de Educación Física de Wuhan y es máster en Psicología Organizacional y Social por la London School of Economics. Es directora de negocios del Asia Desk en EY, Chile. Así que bienvenida, Longyan, cuando quieras puedes comenzar con tu presentación. Muchas gracias, Federica. No voy a tener una presentación porque entiendo que es una sesión de preguntas, respuestas, etc. Entonces, mi tema es sobre empresas chinas haciendo negocio en Chile y Latinoamérica. A mí me gustaría que separar
cada parte, porque cada definición básicamente está indicando por qué la gente se siente distinto estas inversiones chinos o empresas chinas versus inversión o empresa Estados Unidos, europeo. Tal vez hay que ver distintas definiciones, ¿no? Primero, una pregunta típica yo siempre tengo en Chile, o sea, en Latinoamérica en general. La gente siempre me pregunta, ¿cómo es comida china real? Entonces, para partir esa pregunta, es súper parecido a lo que yo voy a comentando cómo es trabajo, o sea, inversión chino aquí. Primero, que no existe una comida que se llama China, porque China es un país tan grande, hay distintas provincias, distintas partes de China, entonces cada parte tiene su tipo de comida. Entonces, la comida tal como comida china, la verdad, no existe. Entonces, partir de eso, primero, empresas chinas haciendo inversión en Latinoamérica, cada día está creciendo y como todas las empresas, yo siempre digo, los chinos, primero que todo, son humanos, no somos un animal raras. Entonces, las empresas chinas también, cuando ellos están haciendo inversiones, como cualquier empresa, está full profit, ellos quieren tener un cierto return, obviamente, y viendo industrias que le interesa o tiene experiencia para presentar y participar en las licitaciones y con precio más bajo o competitiveness, todo distintos factores para ganar el negocio. Entonces, típica empresa china en Latinoamérica en general son empresas que dedicadas en infraestructuras, minería, energía y agriculturas. Por ejemplo, entre Chile y China hay un montón de importación y exportaciones. Y razón súper simple. Primero, si separamos cada uno, ¿ya? Por ejemplo, si veamos temas de agricultura, obviamente China es un país que tiene mucho consumidor, tiene esas necesidades, y por diferencia de temporadas, entonces Latinoamérica es un lugar perfecto de ofrecer frutas, por ejemplo, de verano a invierno en China. Entonces, simplemente es un demand, o sea, como supply y demand, ¿cierto? Y por otra parte, minería y energía. Bueno, Latinoamérica tiene una tremenda como recursos naturales, donde China necesita mucho desarrollo, mucho de este material. Y obviamente cuando el mercado chino se paga bien, de hecho había un evento, el Monitor de este evento me preguntó, ¿y por qué todos los productos se van a China? Bueno, tal vez los importadores chinos pagan bien, ¿no? Por eso los exportadores quieren vender a China. Entonces, básicamente lo que yo veo es un supply and demand. Y último es la parte de infraestructuras. China tiene muchas experiencias construyendo su país mismo. Entonces, mucho de nuestro desarrollo fue básicamente construyendo una ciudad desde cero. China era un país muy pobre, entonces con todas las experiencias que hemos construido, la carretera, ¿cierto? Railway, que ahora tenemos los trenes, puede llegar 250 kilómetros por hora, y eso es súper común, casi toda parte china llega a ese tipo de tren. Entonces, al final, muchas de estas empresas de infraestructura quieren aplicar sus experiencias en otros países. También tenemos distintas geografías, eso significa hay muchas montañas, ciertos ríos, entonces hay mucho desafío tiene que pasar, entonces al final en Latinoamérica cuando hay necesidad ellos obviamente quieren participar en las licitaciones públicas, por ejemplo en Chile, y una razón muy importante, mucho de estos materiales de construcción que viene de China, entonces en general ellos tienen como un precio mucho más competitivos participando en las licitaciones. Ya, y ahora tenemos como definición de empresas, que son profits, y China, tal vez como un país poco lejos, la gente son más
en general, no estoy hablando de todo, personas así, más como tímidos, no expresa tanto, entonces la gente tiene menos conocimiento sobre China, entonces para ellos tal vez una cultura más lejanos, por eso tiene más dudas cómo hace negocios las empresas chinas. Entonces tenemos definición de empresas, bueno, en general, cómo son los chinos, y haciendo negocio, qué tipo de negocio, ¿cierto? En Latinoamérica. Ahora, ¿por qué está eligiendo Latinoamérica? Por ejemplo, en Chile, lo veo, hay mucha empresa tomando Chile como un hub de administración, ¿ya? La razón es súper simple. Porque para ellos Latinoamérica es un continente muy complicado. Entonces, cada país son distintos. Entonces, para partir, conocer el continente tiene que partir con un país. Entonces, razón es, por ejemplo, en Chile, lo veo tres razones importantes. Obviamente hay mucho más. Primero es, en infraestructuras hay condiciones mucho más cómodos para vivir los jefes, ¿cierto? Viviendo aquí y administrando otros países. Entonces, se puede tener su calidad de la vida, tiene sus educaciones para los hijos, etcétera, etcétera. Segundo razón importante es en sistema de las políticas o sistemas legales, sistema de impuestos, sistema de gobierno en comparación también es mucho más claros. Es decir, que ellos pueden hacer sus negocios y la gente respeta contratos simplemente. No tiene que adivinar qué significa esto, etcétera. Entonces, los procesos también son súper transparentes en Chile. Y tercera razón importante es cuando una empresa está haciendo negocio, al final ellos necesitan talentos, necesita la gente locales que conoce este continente, que habla este idioma, puede trabajar y colaborar, y los chinos pueden aprender de esta gente. Entonces, ese recurso de talento en Chile es súper valioso. Muchos de los chinos, razón que estamos medio tímidos en comparación, tal vez otros países, nos encanta escuchar, nos encanta de aprender. Entonces, al final, trabajando, colaborando con los empleadores local, aprendiendo de ellos, es una razón fundamental. Entonces, súper simple de explicación de cada como partes qué significa esto, estas empresas chinas haciendo negocio en Latinoamérica. Así que más que nada me encantaría escuchar las preguntas y ojalá que podamos llegar, ¿cómo se llama?, puntos más profundos. Muchísimas gracias. Dicho esto, vamos a pasar al panel C, que es el panel de las consultas. Hay algunas consultas más que nada vinculadas a la presentación de Ignacio, porque bueno, fue la presentación que se hizo primero, pero si alguien tiene también consultas para Longyan, puede sí o sí hacerla. Bueno, ahí veo que están realizando, el Ale. Así que bueno, vamos a empezar con las preguntitas. La primera preguntita es para el abogado Ignacio, que preguntan, ¿es necesario saber chino para trabajar con esto? Muchas gracias, Federica, y muchas gracias a la persona que está haciendo la pregunta. A ver, en mi experiencia personal, la verdad es que no es un requisito sine qua non, por así decirlo, pero claramente ayuda. En mi caso en particular, mi ingreso a relacionarme con China fue a partir del idioma, y de todas formas es algo que ayuda muchísimo. Pero también conozco a mucha gente que trabaja en firmas de abogados, sobre todo internacionales con presencia en China, que no manejan, o cuando llegaron a trabajar allá, no manejaban el idioma chino. Mi sugerencia sería, si es que tienen la oportunidad, claramente estudien, pero si tienen interés en vincularse al mundo del derecho en China, sin contar con el idioma, atrévanse de todas formas a igual. Muchas gracias. Por otro lado, Silvana nos consulta, buenas tardes, ¿los peritos y la criminología tienen oportunidad en China o es totalmente distinto el sistema penal? La verdad es que lamentablemente no, tanto en Chile como en China, nunca he tenido mucha experiencia en temas de temas penales. Lo único que recuerdo es haber conocido a una persona que trabajaba en la Policía de Investigaciones chilena que fue a hacer ciertos cursos a China. Honestamente, sí existen limitaciones para ciertas prácticas
para el ejercicio de ciertas prácticas jurídicas. Es decir, por ejemplo, cuando las oficinas de abogados extranjeras no pueden litigar, ¿no es cierto?, en China, lo cual obviamente nos da ciertas luces de que hay muchas limitaciones que probablemente son aplicables también a temas de derecho penal. Eso es lo que podría comentar en ese caso en particular. Muchas gracias, Ignacio. Acá Daniel consulta, ¿se te dio la posibilidad de proponer hacer algún negocio de vino de nuestro país para la comercialización con China? Bueno, yo también, como yo me encuentro en China actualmente, nosotros acá tenemos, bueno, no somos muchos en la actualidad, tenemos como una comunidad de argentinos, de chilenos, y hay varias comunidades, ¿no? Por si alguien en un momento piensa en venir para acá, para que sienta que no va a estar solo, ni va a estar por ahí lejos de gente cercana, ¿no? Y la mayoría de ellos, por lo menos de los argentinos, se dedican al vino. Sé que hay muchos chilenos, esa parte se la voy a dejar a Ignacio, pero sí sé que hay muchos argentinos dedicados al vino acá, en representación, ¿no? Del vino de allá. Así que bueno, yo le dejo la parte de Chile a Ignacio y los comentarios que quiera hacer con respecto al vino. Sí, efectivamente, como dices tú, Federica, existen muchísimas viñas, no solo chilenas, sino que de todas partes del mundo, de España, Italia, Argentina, Australia, California, que tienen presencia en el mercado chino. Si uno analizara la cantidad de empresas chilenas que están constituidas formalmente en China, probablemente un porcentaje mayoritario, sobre el 50%, me atrevería a decir, son viñas. Y en ese sentido, que nace la pregunta, efectivamente, la estrategia es tener un equipo local para fomentar la comercialización, el posicionamiento de la imagen, de la marca, etc. A mí en particular, el mundo del derecho, al menos que yo hago en China, son asesorías jurídicas o de negocio. No me he dedicado, ¿no es cierto?, al comercio internacional, tanto a la exportación o importación de productos. Mi experiencia en el mundo del vino, les diría que son en particular 2 o 3 operaciones, una de las cuales ya les contaba, ¿no es cierto?, de esta de Yanghe, en la cual firmas chinas compraron un porcentaje, ¿no es cierto?, de firmas chilenas. Una fue una transacción exitosa, que fue esta, ¿no es cierto?, en la cual la empresa de Baijiu Yanghe compró el 12,5% de la propiedad de un grupo que se llama el Grupo San Pedro, y una que no fue exitosa, en donde una empresa, una familia china, quería comprar un porcentaje minoritario entre un 10 y un 20% de una viña, más bien de un segmento mediano en Chile. Pero probablemente respondiendo a la pregunta concretamente, hay muchas oportunidades. O sea, creo que la exportación e importación, sobre todo en el mundo del vino, de los alimentos, de la fruta, de ciertos otros productos como el salmón, carne, realmente hay muchas oportunidades. No por mi explorada, porque mi experiencia profesional va en otro sentido. Muchas gracias, Ignacio. Acá también los compañeros consultaban si vos has aprendido chino estando en China o si los has aprendido antes, digamos, cómo ha sido ese acercamiento quizá en edades más tempranas a lo que es el idioma. Sí, yo personalmente comencé a estudiar chino en Chile el año 2006, en la Universidad Católica, cuando estaba haciendo mis estudios de Derecho. Y realmente donde pude adquirir un cierto nivel fue cuando hice un intercambio en la Universidad de Nanjing, en la ciudad de Nanjing, ¿no es cierto?, entre los años 2009-2010. Gracias, Ignacio. Vamos a pasar un par de preguntitas para Longyang. Alejandro pregunta si puede brindar algunos tips o recomendaciones para lograr introducirse en ese mercado. ¿Para hacer negocio en China? Así es. Bueno, hacer negocio en China hay todo tipo de posibilidades. China es un país tan grande, ¿ya? Y uno de los, yo creo que como mercado de China, una de las diferencias entre Chile y China es hay un montón de entrepreneurs. La economía de China está vivo o está desarrollando cada día más fuerte. Es simplemente por sector de los entrepreneurs. Entonces, es un mercado, hay cualquier tipo de posibilidades y siempre
hay cliente o customers para ti. Así que lamentablemente yo no veo personalmente ahí, yo no veo muchas inversiones latinoamericanos hacia allá, como por costumbre los chilenos todavía están invirtiendo mucho en Estados Unidos o Europa, pero yo lo veo el mercado Asia es súper atractive, súper, hay mucho más posibilidades y es un mercado muy... si uno vaya allá, tú vas a sentir vibes. Muchísimas gracias, Longyang. Rodrigo, consulta. Le pregunto, ¿cómo ha evolucionado la inversión china en Chile en los últimos 10 o 15 años? La respuesta simple es está creciendo cada día. Y la respuesta más, ¿cómo se llama?, profundo es, eso está validando, o sea, está cambiando de industrias según las necesidades de los consumidores chinos. Yo diría hace 10 años hay muchas exportaciones de China hacia acá. Igual, hoy en día existe mucho producto de Falabella, Barista, todo viene de China. Pero si tú ves como la parte de exportación de China hacia Chile es mayormente ahora focalizando productos mucho más mejor calidad, ¿ya? Eso uno. Y lo segundo, las inversiones como tal, teniendo su entidad acá en Chile, está focalizando cada día más en energía renovable y infraestructuras. ¿Por qué? Porque ahora por los compromisos de China que hasta 2060 vaya a ser carbon zero, entonces ellos están muy conscientes de desarrollar energías renovables para que cumplir esta misión. Y segunda razón, se tema de las infraestructuras, porque cada día está acumulando mucho más experiencia. Obviamente Latinoamérica está construyendo y tiene mucho más licitaciones públicos que antes. Y las empresas chinas tienen mucho más poder de competir con empresas europeas y estadounidenses. Incluso está comprando empresas como EPC locales para que tienen know-how local, para que tenga talentos que puede trabajar en el contexto latinoamericano. Entonces, la respuesta más yo personalmente veo, básicamente tiene los inversión china en Latinoamérica, en Chile creciendo, y yo lo veo muy positivo para que tenga Chile o Latinoamérica tiene más opción de elegir qué proveedor quiere elegir para construir, no sé, su puentes o su carretera. Muchas gracias, Longyang. También acá Pablo consulta qué visión tiene China a la hora de invertir en algunos países de América Latina que por ahí se encuentran más inestables económicamente, como ejemplo puso Argentina, y qué recaudos toman en el ámbito legal para no verse perjudicados. Bueno, sabemos bien que por ahí hay bastantes países de América Latina que están con alguna situación complicada, económica, social, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de recaudos se toman desde China para poder invertir, ¿no? Si es un recaudo legal o qué se tiene en miras, en verdad, para considerar esta situación? Bueno, yo voy a dejar la parte legal a Ignacio, seguramente él es experto, pero lo que yo veo, tomando ejemplo de Argentina, de hecho, hay mucha inversión china en Argentina, ¿ya? Sí, tal vez un país no parece muy estable, pero te voy a dar un ejemplo, tema de litio. Hay muchas inversiones chino, o sea, empresas mineras, especialmente litio. Ellos están comprando empresas en Argentina, están invirtiendo y sistema de legal, sistema solamente sobre industria del litio es muy estable en Argentina. Tiene las reglas súper claras y eso va a ser muy atractivo para las inversiones. Tal vez el país tal no se ve tan estable, pero la parte que está generando mucho desarrollo para Argentina, está desarrollando un montón.
la ciudad Salta es la ciudad de litio, la ciudad minera. Entonces, si uno vas a Salta, por ejemplo, tú vas a ver la cantidad de inversiones, no solamente chinos, canadienses, peruanos, estadounidenses, europeos. Entonces, al final, su regla de cierta industria que está generando muchísima desarrollo para el país, sí está funcionando y está funcionando bien. Ahora, obviamente hay otro aspecto de la vida de Argentina no está funcionando bien, pero eso es justamente lo que nosotros hacemos. Como EY somos un asesor, ¿cierto? De ayudar o guiar las empresas que hacen la cosa bien y cómo evitar ciertos riesgos. Yo estoy 100% segura, Ignacio también con su firma también está haciendo asesoría de esa parte de legales. Sí, gracias, Loiñán. Solamente complementar tu respuesta. Es bien interesante lo que ha ido sucediendo en relación a los países o destinos preferidos para las empresas chinas en Latinoamérica respecto al riesgo de esas inversiones, ¿no es cierto? Uno inicialmente veía que las inversiones chinas tenían como destino países en los cuales había una relación más bien de gobierno a gobierno, como el caso argentino, el caso ecuatoriano, el caso venezolano, y efectivamente hay riesgos que no obstante hay contratos de por medio, hay un riesgo político que ha hecho que los chinos consideren países más estables jurídicamente para encauzar esas inversiones. El caso de Colombia, es el caso de Perú, es el caso de Chile. Los chinos, ¿no es cierto?, con la inestabilidad, por dar un ejemplo de la economía venezolana, habían invertido muchísimo dinero, todos esos préstamos se estructuran jurídicamente a nivel de contrato, no obstante existe esa garantía a la hora, finalmente, al fin y al cabo, existe el riesgo de que el Estado no cumpla, ¿no es cierto?, dichos contratos y no se paguen los respectivos créditos. Entonces, la tendencia ha sido que los países en donde hay un mayor espacio de negociación directo con el gobierno, como son el caso de Argentina, Ecuador o Venezuela, las empresas chinas históricamente prefirieron invertir ahí. Y actualmente se da la tendencia de que los países preferidos son aquellos en donde hay un Estado de Derecho más fuerte porque hay más garantías para las empresas chinas. Un caso concreto, el caso que lo mencionaba Long Yang, del desarrollo de proyectos de infraestructura. En el caso chileno, muchas veces cuando participas en una licitación, el Estado chileno te garantiza ciertos retornos de acuerdo a las mismas bases y al contrato, ¿no es cierto?, de concesión. Entonces, eso es lo que yo veo personalmente en mi experiencia profesional. Muchas gracias, Ignacio y Lonjan. Hay una consulta más para Ignacio, que es abogado, que pregunta, Roxana, ¿a qué rama del derecho estás dedicado hoy? O cómo tal vez ejerces esta industria del derecho desde tu lado, ¿no? Sí. No, a mí personalmente me ha tocado, la verdad es que yo soy un abogado corporativo, mi experiencia profesional ha estado en derecho corporativo general, en temas de recursos naturales, particularmente en temas de minería, energía y también en temas de propiedad intelectual. Por eso no pude responder muy bien, ¿no es cierto?, la pregunta de mi experiencia en temas de derecho penal. Esa ha sido, la verdad es que, bueno, y de inversión extranjera también. Esas son las áreas en las cuales yo he tenido más experiencia práctica. Gracias, Ignacio. Acá, bueno, hay otra preguntita que por ahí es un poquito más amplia, así que vamos a dejarla para el final. Santiago estaba consultando si creen que las inversiones afectan a las políticas públicas. Bueno, yo me imagino eso para mí. Sí, yo creo que la parte de economía vaya afectando, o sea, economía y política siempre va mano y mano, ¿cierto? Entonces, las inversiones, espero que se puede ser un puente positivos conectando distintas culturas, distintos países, para la gente que puede conocer, la gente que no tiene tanta, no sé, eh, como unknowns, no sé cómo se llama en español, pero ¿para qué ser un puente conectando dos países para que cada uno se conoce en cada uno? Y políticamente también se puede ser como una puente de comunicaciones. Muchas gracias. Bueno, hay una consultita que va también un poco
para preguntar los puntos de vista de ambos ponentes, que preguntan: ¿cómo ve China a Chile desde el punto de vista de la estabilidad política en relación a los negocios en el contexto de Latinoamérica, digamos? Es decir, yo creo que esta pregunta está ligada específicamente a China y Chile, con la situación chilena actual, por ejemplo, de pues, instituciones políticas, de las elecciones, de la constitución y todas estas cosas, si esto ha afectado en definitiva a los negocios, ¿no? O si eso no ha afectado en nada y para China es lo mismo, ¿no? Eso también está bueno saberlo porque nosotros también desde este lado no tenemos mucha información al respecto, entonces está bueno conocer estos detalles que tal vez ustedes que trabajan más en el día a día, en esta relación uno a uno, pueden brindar un poco su perspectiva. Sí, la respuesta es sí. Tenemos muchos clientes, está justamente analizando la situación en Latinoamérica, a dónde va a invertir, y nos llegaron tantos requerimientos, quiere evaluar riesgo de mercado, cómo están los cambios de gobiernos, etcétera. Entonces, a nosotros por lo menos está generando otro negocio, básicamente es los análisis de región, ¿cierto? Para ellos puede tomar decisiones en China. Pero en general yo creo que estos incertidumbres sí está generando bastante dudas. La gente quiere respuesta, difícil tener la respuesta y obviamente con distintas fuentes de información ellos van a tomar decisión. Todavía no veamos los resultados, si la empresa no va a entrar a Chile o no, pero por ahora sí tiene dudas y sí tiene preguntas. Muchas gracias. Y la última consultita que me llegó por privado, que realmente es bastante larga, así que voy a intentar sintetizarla, que básicamente hace referencia a si la orientación política de cada gobierno, de cada país, influye en la decisión por ahí de China en materia de negocios. Por ejemplo, si es un país más de que tenga, por ejemplo, un gobierno más de centro derecha, centro izquierda, digamos, ¿eso influye en algo? O para la materia de negocios es exactamente lo mismo, porque yo creo que desde mi punto de vista se tiene como una noción de que si el país es un poco más afín con la política que actualmente está llevando China, tal vez eso beneficie en algo, no sé si en entornos de negocios, pero sí tal vez en el contexto de relaciones internacionales. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? ¿Tú estás hablando política izquierda-derecha en China? No, digamos, en América Latina, cada una de las, por ejemplo, cada uno de los países tiene un gobierno y esa persona, ese jefe de Estado tiene una orientación política, por ejemplo. Eso se evalúa a la hora de hacer negocios con China, porque sabemos que China tiene una marcada orientación política, por ejemplo, y los distintos países de América Latina en este caso también. Entonces, eso influye en los negocios, si bien sí influye en las relaciones internacionales, en los negocios marca algún tipo de diferencia. Y bueno, también un poco a Long Yang desde los negocios y a Ignacio que piensa desde lo legal. Bueno, en tema negocio, para las empresas chinas haciendo negocio, lo importante es, no importa que izquierda o derecha el gobierno, si el gobierno tiene sus objetivos claros, ¿ya? Y segundo, si tiene reglas claras para que ellos puedan hacer negocios. Y tercera, importante es obviamente el mercado. Si está llamando licitaciones, si tiene empresa para hacer negocios juntos, entonces yo lo veo sí, política sí va a afectar economía, pero lo importante que ver cualquier izquierda o derecha, si ellos están manejando este país bien o estable. No sería izquierda o derecha. Si ambos están manejando bien y estable, yo creo que vaya a tener inversión igual. Bien, bien, muy, muy interesante. Le doy la palabra a Ignacio, que también capaz nos puede aportar algo desde el punto de vista más legal, pero muy interesante tu respuesta, Longjan. Sí, Federica, yo creo que en el caso chileno, efectivamente, de hecho, el establecimiento de relaciones con China, diplomáticamente hablando, se produjo en un gobierno comunista. Y creo que es un antecedente histórico importante para entenderlo. De hecho, el primer país con el cual se establecieron relaciones diplomáticas fue Cuba, y también, obviamente, en un gobierno de izquierda. Entonces, efectivamente, ha habido un elemento político que ha afectado eso. En el caso chileno es bastante interesante porque desde los 70, que cuando se establecen relaciones diplomáticas formales con China,
y después se pasan a relaciones de comercio, y después a relaciones de inversión, y después a otro tipo de cooperaciones. Yo creo que a nivel político ha existido un consenso bastante transversal y amplio de el rol que tiene China para nuestro país. En ese sentido, no han habido grandes cambios, habiendo coaliciones de izquierda o derecha en el poder, de la visión que se tiene respecto de China. Creo que Chile en los últimos 50 años ha sido un país pro-China, lo que dice relación con que sea un mercado prioritario de destino a nuestros productos, un mercado muy importante respecto a los productos que también importamos, y actualmente un origen estratégico de inversiones chinas. Yo creo que eso probablemente mi visión es que se va a mantener en las próximas décadas también. Muchísimas gracias, Ignacio. Y bueno, y por parte de la, bueno, yo no vivo en Argentina, pero sí soy argentina, así que veo muchas noticias de mi país. Y sí se ve mucho la palabra China en los diarios, las noticias. Así que también tenemos bastante interés desde el lado argentino en China. Bueno, habiendo ya finalizado con la sección de las preguntas de este intercambio, quiero agradecer a todas las personas que consultaron. Voy a darle estos minutitos finales a Ignacio Tornero, porque él es docente y también está encargado de un curso muy interesante que los quiero invitar por si ustedes eventualmente quisieran ser parte. Es un curso más largo, en extendido, donde se van a hablar puntillosamente todas estas cuestiones. Así que te dejo, Ignacio, los últimos minutos para que vos presentes esta oportunidad por si alguien quiere aprovecharla. Muchísimas gracias, Federica, nuevamente. Bueno, agradecerte a ti, a tu equipo, ¿no es cierto?, a la academia y a todos los asistentes por el interés, también a Long Yang, ¿no es cierto?, que es una colega con la que venimos trabajando hace bastante años. Ella también es profesora, ¿no es cierto?, de este curso. Este curso nace este es el tercer año que vamos a dictar el curso, que se llama China, Negocios, Tecnología, Derecho y Relaciones Internacionales. Y a nivel de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hace 3 años venimos desarrollando, ¿no es cierto?, distintos programas con el objeto de desarrollar el conocimiento de China. El programa nace con producto, ¿no es cierto?, de buscar enseñar a China de una perspectiva multidisciplinaria. Esa es la razón por la cual existen 4 ejes temáticos, que son negocios, tecnología, derecho y relaciones internacionales. Es un curso breve que se dicta, generalmente la duración es de un mes. Esta versión, que es la tercera edición, comienza en un par de días más, el 3 de noviembre, hasta el 6 de diciembre. Es un formato 100% online. Lo interesante es que no requiere un conocimiento previo de China, sino que es una introducción multidisciplinaria a distintas temáticas. Son aproximadamente 10 módulos que abordan temas desde cultura, sociedad, inversiones, tecnología, aspectos legales, comunicacionales, y tienen la particularidad que cada uno de los módulos son enseñados por expertos en su materia. La gran mayoría de los docentes son académicos o académicas de la Pontificia Universidad Católica, y cada uno de ellos es experto en su materia. Contamos con renombrados historiadores, ex embajadores de Chile en China, gente que se ha dedicado al tema de exportación e importación. Bueno, Long Yang es una de las docentes, ¿no es cierto?, experta en asesoría a empresas chinas en la región. Hay cientistas políticos, hay periodistas. Yo personalmente enseño la parte legal. Entonces, la invitación es a los que están interesados poder revisar el curso. Ustedes pueden ingresar a la página del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, CIUC, bajar el programa y ver en definitiva si les interesa tomar algo de esta iniciativa. Esa es la invitación. Agradecerles nuevamente a todos por haber participado, por haberse conectado, y esperamos seguir en contacto y haciendo muchas actividades con estudiantes digitales. Muchas gracias, Ignacio. Hay una consultita con respecto al curso que Silvana pregunta si es solo para abogados o cuál es el público de destino. Puede ser para cualquier persona. Sí, eso, la verdad es que es para cualquier persona. No se exige una carrera en particular, no se exigen conocimientos de China previos, y a nivel etario, la verdad es que es bastante amplio el espectro. Hay gente que puede estar recién egresada o gente también profesional que tenga 20, 25 años de experiencia. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Bueno, ahí se pueden, los que estén interesados o interesadas, se pueden meter en la página, que la verdad
es bastante interesante también la cantidad de ponentes y todo. Yo que estoy acá en China, uno cuando está acá, igual son personas de mucho renombre, ¿no? Que han estado acá, que han representado a Chile, por ejemplo. Entonces, bueno, la verdad que muy buena propuesta. Muchísimas gracias, Longyang, muchísimas gracias, Ignacio, y por supuesto al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Realmente fue muy nutritivo poder traer estos conocimientos hoy acá, conocimientos que por ahí no se brindan en la universidad, que uno que no los tiene generalmente, que no tiene tampoco de dónde conseguirlos, de dónde sacarlos. Entonces, está muy bueno para que los colegas o futuros colegas también un poco aprendan acerca de estas relaciones con China, Asia en general y América Latina, y bueno, a ver si tal vez se animan a apostar por el gigante asiático, como apostó Ignacio Tornero, como apostó, bueno, Longyang, como aposté yo, que estoy acá viviendo en China. Así que, bueno, un placer. Espero se puedan generar futuras instancias vinculadas a China, si es que es del interés de ustedes, porque acá siempre, como les decimos, estamos para ustedes. Esto es hecho y creado para ustedes, para democratizar el acceso a la educación y para poder aportarles a la carrera universitaria y a su futuro profesional. Así que muchísimas gracias por acompañarnos desde todos los países que hoy están acá presentes, y nuevamente muchísimas gracias, Ignacio y Longyang. Que estén muy bien Gracias a y ti, Federica. adiós. Gracias a Dios.